no estuvieron aquí ninguna de las chicas ayudándonos a cantar, así que les tocó escucharnos a Cash y a mí con algunos gallos ahí, pero bueno. Les pido que me acompañen al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos. Un segundo que esto no me está abriendo. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? Quiero repasar un poquito de lo que vimos, ya que fue el 26 de octubre la última vez que tocamos Marcos. Quiero repasar brevemente lo que estudiamos esa vez. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le dice el hombre, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y vemos en este joven rico una búsqueda genuina. Genuinamente estaba buscando de Dios. Le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le anima, no niega ser Dios, pero le está ilustrando desde ese momento que no había nadie bueno aparte de Dios mismo. Le dice: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Un mandamiento que no vemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Pero no menciona acá directamente los mandamientos relacionados con Dios. No menciona no codiciarás, pero en su lugar menciona no defraudarás. Porque el corazón de la codicia es lo que está ahí. El corazón de la codicia es la defraudación, o al revés, perdón. La codicia está en el corazón del defraudar. Pero después de que Jesús le da todas estas guías, después de que Jesús le enseña, después de que Jesús le dice que si ya había cumplido esto, el hombre realmente le da una respuesta equivocada. El hombre había buscado genuinamente, o había tratado de venir genuinamente, aparentemente, según lo que podemos ver en sus palabras. Pero después da una respuesta sinceramente equivocada. En el versículo 20 dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero algo faltaba. Porque el hombre no se sentía satisfecho. El hombre había cumplido todo lo externo. Había hecho todo lo que la ley le demandaba, pero seguía sintiéndose que algo le faltaba. Dice que Jesús lo miró y lo amó. Jesús se compadeció de él. Vio que realmente no había una fe salvífica en él. Se dio cuenta que realmente este hombre le faltaba algo. Sintió compasión por él. Y le dice: una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres. Y sabemos que era una prueba, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que llegamos al cielo. Jesús no le estaba pidiendo esto. El hombre era recto,
Era una persona acaudalada de ese entonces. Pero nótese que su corazón no estaba allí. En el versículo 34 dice, él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. El hombre le costó porque le dio justo en el meollo de lo que era importante para él. Le dio en el centro de lo que para él importaba. Su Dios era el dinero. En este caso era el dinero. Para otros son otras cosas y no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle. Nótese qué diferente el ejemplo de Abraham. Si recuerdan cuando Dios le dio un hijo, Isaac, y después se lo pide, le pide que se lo entregue, que se lo sacrifique. Y Abraham no dice que se fue triste, porque era el único hijo que tenía. Bueno, tenía dos, pero el hijo de la promesa que Dios le había dado. Dice que se fue, tal vez no entendía qué estaba haciendo Dios, pero se fue y dijo, yo y el muchacho volveremos, porque sabía la promesa que Dios le había dado. Ya sea que Dios le iba a dar un nuevo hijo o que Dios se lo iba a resucitar. Pero vemos cómo se ve la fe. Tal vez si este hombre dice, claro, ahora mismo voy a ir a vender todo. Jesús le hubiera dicho, no, tranquilo, no tienes que venderlo todo. Solo quería ver si tu corazón estaba ahí. Jesús le estaba probando. Entrar al reino de los cielos no se ve con el que hace todo lo externo. No se ve con hacer todas las obras buenas, porque entonces sería por obras, lo cual contradice a la Escritura, que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2. Tampoco es porque tal vez una persona acaudalada puede pensar que tiene el mundo en sus manos. Porque yo tengo todo el dinero, yo puedo hacer y puedo comprar a quien sea, y voy a donar para el templo, y voy a donar para todas estas cosas, y entonces tengo garantizado el cielo, porque ayuda a los más necesitados y demás. Estaba probando Jesús, porque si se recuerdan, como vamos a ver, antes de este texto, se le pregunta acerca de los niños. Y Jesús les dijo que debíamos ser como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños tienen 2 caramelos, es toda su riqueza. Y tú le pides uno. Yo sé que hay niños malcriados, pero digo, en términos generales, te comparten. Claro, toma mi dulce. O a veces se sacan la paletita esas y están, y toma, ¿quieres compartir? Y los niños están, y por eso se enferman todos. No les importa. Pero nosotros los adultos somos como, guácala, no, yo no comparto los gérmenes. No, este es mi pan. Tú cómprate tu pan. Pero los niños son sencillos. Los niños son tiernos. Los niños dan fácilmente, por eso son presas fáciles. Por eso hay que cuidarlos más. Pero este hombre no estaba actuando como niño. Este hombre estaba calculador porque dice, voy a hacer todo lo de hacia afuera, pero mi amor es realmente por el dinero. Jesús estaba ilustrando, si tú amas a algo o a alguien o a ti mismo más que a Dios, sencillamente no vas a entrar en el cielo. Esto es lo que está diciendo. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y la pregunta con la que terminamos es, ¿a dónde está tu tesoro? ¿A dónde está tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Es acaso Dios o Dios está en el último peldaño? ¿Solo se alcanza el tiempo? ¿A dónde está tu tesoro? Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de esto. Los versículos 23 al 31. Ustedes tienen una hojita que se les dio a la entrada, si no debe estar ahí atrás, si no la tienen. Vamos a ver 3 cosas que realmente para llegar al cielo esto es algo imposible para el hombre. Para el hombre con sus fuerzas, para el hombre natural, esto es verdaderamente imposible. Jesús dice, versículo 23, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, se acaba de ir el hombre triste, mostrando que realmente su Dios era su dinero. Y Jesús
vuelve a ver a todos. Dice a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Quiere decir esto que Jesús es socialista? ¿Quiere decir que Jesús odia a los capitalistas? ¿Odia a los millonarios? ¿Enseña esto acaso un evangelio social y los ricos deberían desaparecer? Sigamos leyendo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, porque son palabras muy duras. ¿Cómo así? ¿Cómo así que sería difícil para alguien que tiene dinero, para un rico, entrar en el reino de Dios? Es difícil de tragar, porque ven a este hombre, seguramente tenía una buena reputación, y uno dice, ¿cómo así que este hombre tan honorable ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados? Pero recuérdense que hemos estado hablando cómo Marcos está tratando a través del Espíritu Santo de dejarnos ver que las personas que parecían estar cerca de Dios realmente estaban lejos. Y como los que nadie quería, a lo vil y a lo menospreciado, a los que nadie miraba, a los que nadie daba un 5 por ellos, se acercaban a Jesús con un corazón sincero. Y el Señor les sanaba, el Señor les cambiaba el corazón y les hacía nuevas personas. Los religiosos, los famosos, los importantes no querían saber nada de Jesús. Los que supuestamente estaban cerca de Dios y cerca de la religión mostraban que realmente estaban lejos de Dios. Lo cual es una buena advertencia, porque puede parecer de que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Y esto no es garantía de nada. Ir a la iglesia, nuestras obras, dice el Señor en el Antiguo Testamento, que son como trapos de inmundicia, que no sirven para nada. Porque nadie es salvo por las obras. El hombre es absolutamente incapaz de salvarse a sí mismo. Y nótese cómo dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero respondiendo de nuevo, Jesús no suavizó, sino que dice en forma de hipérbole, que es una exageración, es un recurso retórico de exageración para ilustrar un punto. Lo usamos todo el tiempo, ¿no? Todos decimos, me estoy muriendo del sueño. Me voy a acostar, me muero del sueño. Se me cierran los ojos. ¿Realmente te estás muriendo? No, estoy exagerando para decir ya no aguanto el sueño. Es lo que Jesús estaba diciendo acá. Dice, hijos, nótese con qué amor se refiere a ellos, con qué cariño. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y estaba diciendo, qué difícil es para el hombre en su estado natural. Qué difícil es hacerlo en nuestros propios medios. Qué difícil es si tú intentas. Y vamos a leer, porque en Marcos 8 estuvimos leyendo que el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por causa del Evangelio, va a ganar la vida eterna. Las cosas en el reino de los cielos son al revés. El que intente por sus medios alcanzar, nunca lo va a lograr, es lo que está diciendo. Pero después Jesús les va a dar esperanza. Ahora está explicando esto para que tengamos claridad. Dice que es difícil por nuestros propios medios entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Ustedes han visto una aguja. Es chiquitita, ¿no? Y el ojo de una aguja, a mí me cuesta. Y mis dedos gordos, yo me acuerdo de chiquito, a mí nunca me gustaron las manualidades, son súper estresantes. Porque uno agarra, que vamos a coser para el Día de la Madre, y uno agarraba la aguja y así como, le hace así, lo chupa. Ahora hay cosas para hacerle, pero a la antigua, a la brava, era chupado, la pitita, y ponerle ahí, jalarle, y se deshebraba la pita, y era bien, a mí, es súper estresante. Si me quieren estresar, pónganme a hacer manualidades. Ustedes han visto un camello. Los camellos son grandes. Y si no han visto un camello, imagínense un caballo grande. ¿Cómo puedo yo pasar un camello por ese ojito de la aguja? Verdaderamente es imposible. Jesús está usando una exageración, una hipérbole, para ilustrar un punto.
Es dificilísimo. Lo acaban de ver. Este hombre lo tenía todo. Pero cuando lo puyé para ver qué estaba dentro, dejó ver que realmente su Dios era su dinero. Y la riqueza puede ser cualquier cosa. Para algunos que tal vez no tengan una abundancia financiera, tal vez riqueza sea la familia. Tengo una familia muy grande, muy unida. Y esa es tu riqueza y esa es tu corazón. Tal vez una salud envidiable, nunca te enfermas, estás como un roble y siempre todo bien. Tal vez ni tienes mucho dinero, pero tampoco una gran familia, pero soy saludable, me cuido. Y tal vez ese es tu Dios. No lo sé, cada quien se evalúa. Pero para la mente del antiguo Oriente Próximo, como se le llama al Medio Oriente en la antigüedad, la riqueza era casi siempre asociada con una bendición de Dios. Entonces, he ahí el porqué el asombro de los discípulos. Porque generalmente ustedes veían como Dios bendijo a Abraham, incluso a Lot, aunque Lot era pícaro, Dios lo bendijo. Y casi siempre en la concepción de ellos, una persona acaudalada, alguien que tenía riqueza, era sinónimo de, era igual a que Dios lo había bendecido. Entonces en la mente de ellos es, ¿cómo así? Si este hombre parece recto, si este hombre tiene mucho dinero, si este hombre todo lo hace bien, siempre va a la iglesia, ayuda a los necesitados, está siempre pendiente y es cariñoso, es cuidadoso, nunca tiene una falta, nunca le hemos escuchado gritar. Y evidentemente Dios lo ha bendecido. ¿Cómo así que este hombre no va a ir al cielo? Imagínense lo que estaba tratando de pasar por sus cabezas. Y se asustan. Porque si este hombre que ha sido recto, había de todo entre los discípulos, había pescadores, aunque no eran pescadores como los pensamos nosotros en nuestros países tal vez. Había un recaudador de impuestos que era despreciado por todos. Había de todo en esa pequeña viña del Señor. Y decían, pues nosotros somos cualquieras y este tipo es una eminencia y Dios lo ha bendecido, ¿y cómo así que él no va al cielo? Y entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? Por eso se asombraron. Pero Jesús les había dicho que el que quiera salvar su vida la perderá. Y este hombre todo lo que le interesaba era asegurarse que tenía vida eterna. Y yo sé que todos queremos eso, pero todo lo que le importaba era una transacción. Dime qué hago, ¿a dónde escribo el cheque? Mire, un chequecito de unos 10,000 $10 para la causa de Jesús. Ya con eso le garantizo que fijo va al cielito. El hombre quería algo así. Chequecito para, mire, la estamos pasando difícil con los discípulos, mire toda esta gente que estamos llevando, está difícil. Entonces, y el hombre rico dice, claro, ¿cómo colaboro? ¿No? 1%, 2% de mis ganancias, yo colaboro, yo voy a servir, voy a estar pendiente de ustedes, voy a hacer unas transferencias electrónicas para que no les falte nada en sus campañas de salud con Jesús y los discípulos. El hombre quería que le dijera algo así. Oh no, ya estate tranquilo, solo sigue igual, sigue lo que estás haciendo, échale ganas, que eras hombre fuerte, desarrolla a otros hombres que hagan lo mismo. El hombre quería una transacción, algo que como alguien apoderado estaba acostumbrado a, ok, ¿cómo obtengo esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿A quién compro? ¿Qué pago? ¿Qué hago? Hay que resolver. Y Jesús le deja ver que las cosas en la vida espiritual no funcionan así. Marcos 8, si van 2 capítulos atrás, versículos 34 al 36. Dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, le dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. Hablamos de esto.
tome su cruz y sígame. El mensaje que le estaba dando a este hombre no era diferente, era consistente con lo que ya había dicho. Estaba probando su corazón. No quiere decir que los ricos deben dejar de ser ricos. No quiere decir que los ricos son malos. No quiere decir ni siquiera que es imposible que los ricos vayan al cielo. Está diciendo, si algo más tiene el tesoro de tu corazón, está difícil, está cuesta arriba. Porque Jesús nos llama a una vida dedicada a Él en verdad. Dice, el que quiere venir conmigo y Él está en el cielo y hacia allá vamos y somos de Él. Dice que debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y esto no es una religión y esto no es hacer. Esto es seguir a aquel que nos guió. Y después dice, versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Es exactamente el caso de este hombre. Él estaba, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Déjame, yo ya hice todo esto. Pero el que pierda su vida por causa de mí, es decir, no quiere decir que ya soy un desgraciado y ya no trabajo y que vendo todas mis riquezas y voy a estar pidiendo ahí en la entrada del templo, pidiendo limosna, solo esa gente se va a salvar, solo los pobres se van a salvar. No. El evangelio social, el evangelio de la prosperidad, cualquier evangelio que no sea lo que Dios ha dicho, el evangelio de la liberación, todos son evangelios falsos. No se trata de eso. Jesús los había llamado, si miran el versículo, capítulo 10, ahí atrasito de donde estamos, versículos 14 y 15 dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hablamos de eso también, como es un niño confía. Un niño dice, ve a hacer esto, claro, va a hacer esto. Un niño le haces una promesa y te la cree, y está confiado y está tranquilo. Cuando un niño tiene miedo, vuelve a ver a sus papás, y los papás le dicen, y el niño, somos los adultos los que desconfiamos, los que tenemos temor, los que no confiamos, los que nos cuesta seguir un simple mandato de sígueme, cueste lo que cueste. Sé tú, que sea yo, dice Jesús, tu prioridad. Que sea yo el que sigues, no una religión, no a un hombre. Se los he dicho un montón de veces, yo soy el de turno acá, yo no importo. Al único que seguimos es a Jesús y su palabra. Miren lo que dice Isaías en el Antiguo Testamento. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías 55. Esto es lo que Jesús promete, lo que Dios promete, dice Isaías 55:1. Todos los sedientos, todos los que tengan sed, todos los que estén en necesidad, vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esto es lo opuesto de lo que el hombre rico estaba diciendo. El hombre rico venía, yo traigo mi dinero, a ver cómo lo compro, a dónde pongo mi dinero, qué hago. Jesús dice todo lo contrario. No necesitas nada. Todo lo que necesitas yo te lo doy. Vamos a llegar a eso. Versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y a una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado
Busquen al Señor mientras puede ser hallado. No será para siempre. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Esto es lo que ofrece Jesús, esto es lo que ofrece Dios: perdón, salvación. Y es Él el que lo hace. No tenemos que traer nada más que nuestros pecados y confesarlos y reconocer, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Estamos sin Cristo muertos. Es por eso que llamé este primer punto la imposibilidad del hombre. Porque el hombre, si se quiere salvar a sí mismo, si intenta cooperar, si intenta, ok, tengo que hacer todas estas cosas y tengo que decidir hacer esto y no hacer esto y basar entonces su salvación en estas cosas, Dios te dice, esta es la perspectiva equivocada. Porque estás confiando en ti, en lo que puedes hacer, en lo que tú traes a la mesa. Soy, aunque no sea millonario como ese hombre, que estoy amando más, que estoy tratando tanto de alcanzarlo, que no lo voy a alcanzar, que lo voy a perder, como él dijo en Marcos 8. Efesios 2 dice, y Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Es Él, es Jesús, es Dios a través de Jesús el que nos da vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente, sin Dios, estamos muertos. Un muerto no puede reaccionar. Dice que estábamos en estos pecados andando en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, óiganlo bien, hijos de ira. Hijos de ira. Y a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no más hijos de la ira. A todos los que creen en su nombre, no a todos los que hacen, no a todos los que intentan, no a todos los que dan, no a todos los que se esfuerzan, sino a aquel que dice, yo no puedo, esto es imposible. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirles? Claro, por tus medios, por tus fuerzas, es imposible. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Por eso celebramos la Navidad. Porque necesitábamos un Salvador que viniera a salvarnos. Si no, Él no lo hubiera enviado porque era fácil, todo solo, échele ganas. Al más esforzado, ese va a ganar. El que más se ponga pilas, el que más, ese va a lograr. Entonces, ¿para qué envió a Jesús? Envió a Jesús porque estábamos muertos en pecados, porque necesitábamos un Salvador, porque era imposible cumplir con la ley. Porque lo que Jesús requiere, lo que Dios requería de la persona, era, sean santos, porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Nadie. Porque todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ven cómo conecta con Efesios 2? Que nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro pecado, nuestra afrenta delante de Dios nos ha separado de Dios. Nos ha separado espiritualmente desde el momento que Adán y Eva pecaron como nuestros representantes. Fuimos separados de Dios y heredamos esta simiente. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva, similar a lo que estuvimos leyendo en Isaías. Ese regalo que Dios da, ese regalo gratuito que es por gracia. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hacia esto estaba apuntándoles Jesús. Es que es imposible para el hombre ser salvo por sí mismo. Si no,
¿Para qué celebramos a Jesús? Si tú te puedes salvar a ti mismo, hágale, como dicen los colombianos. Es imposible por nuestros propios medios llegar al reino de los cielos. Necesitamos urgentemente un Salvador que lo haga por nosotros. No importa la religión, no importa las obras, no importa tus conexiones, no importa tus riquezas. O tenemos a Cristo y tenemos la vida eterna, o no lo tienes y serás condenado eternamente. Hasta esto estaba apuntándoles Jesús. Miren versículo 26, regresando a Marcos 10. Marcos 10, 26. Es que somos completamente dependientes. Somos absoluta y completamente dependientes. Dice, después de que Jesús les dice eso, versículo 26 dice que ellos se asombraron aún más. ¡Wow! Dice, qué ilustración más dura. O sea, no se quedaron tranquilos porque es lo que Jesús estaba tratando de decirles. Los discípulos se asombran aún más y se comenzaron a secretear, dice, diciéndose entre sí, justamente lo que está pasando por nuestras cabezas. ¿Y entonces? Si los líderes religiosos que estaban supuestos a guiarnos, los fariseos y todos estos, están lejos de Él, que pues eran nuestras guías, eran los estándares, si ellos están mal, y este hombre que era uno normal, pero con muchas riquezas y bendecido por Dios, tampoco se va a salvar, dicen, ¿y entonces quién se va a salvar? ¿Quién podrá salvarme? ¿Quién decía? Chespirito o el Chávez, ¿no? ¿Y ahora quién podrá? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Hacia esto quería llegar. Jesús no estaba nada más dejándoles con una tristeza o como miren, ahí vean cómo sean, porque aquí nadie se va a salvar, todos estamos fritos, ya aquí sálvese quien pueda, comamos y vivamos que mañana moriremos. No, sino que dice, el punto de él iba a ser para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay reto que valga. Dios va a hacer lo que quiere hacer. No va a haber obstáculo más grande que Dios. Incluso el corazón de la persona más dura, Él puede cambiar y transformar. Somos absolutamente dependientes, como hombres, como mujeres, de Dios. Y esto es bueno. Puede ser que la primera parte te dé miedo y dices, híjole, yo he estado intentándole y dándole duro y ¿qué hago? Estás supuesto a que te des cuenta que es imposible. Estás supuesto a que confíes en que necesitas a Dios, que necesitamos a Dios. Miren a Juan 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, un versículo que todo el mundo conoce, tiene memorizado. Versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos gusta, está por todos lados. En San Salvador hay un monumento al divino Salvador del mundo, ahí en una plaza central. Todo el mundo como que lo conoce, lo recita. Pero miren lo que dice versículos 17 y 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ok. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado. Buenas noticias. Pero miren la segunda parte. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la realidad es que si tú no crees hoy,
No es que, cuando me muera vas a ser condenado. Si tú no crees en Jesús hoy, si tú no lo estás siguiendo, si Él no es tu Señor, si no es tu Dios, si no es tu amo, si no estás andando en sus pisadas, si alguien más es tu Dios o algo más, ya has sido condenado. Hoy mismo estás en una condición de condena. Eres enemigo de Dios y necesitas un Salvador. Esa es la verdadera realidad del ser humano sin Dios, sin Cristo. Por eso el Padre tenía que enviar al Hijo a morir para darnos esperanza, para darnos vida eterna, para que creyendo en Él salgamos en ese estado de no creer, en ese estado de ya estar condenado, a un estado que nos dice que ya no hay condenación para el que cree. Ya no hay condenación, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo se salvarían ellos si lo mejor de este mundo no podía salvarse? ¿Cómo se salvarían? ¿Cómo nos salvamos nosotros? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y Romanos 10:17 nos ayuda a entender un poco más la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que por eso necesitamos estar continuamente escuchando la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo Él obre en nuestras vidas trayendo fe, trayendo salvación. Y una vez ha traído fe, una vez ha traído salvación, obre en esa palabra también para traer santificación en nuestras vidas. Poco a poco es un proceso. Efesios 2:8 dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, dice más adelante, para que nadie se gloríe. Solo los que son como niños, solo los humildes, los que se acercan a Él en completa necesidad, esos serán salvados. Los que dicen, yo no puedo, sálvame. Recuérdense los casos de personas en necesidad que hemos leído hasta acá. Un paralítico, un ciego, un leproso, diciendo, Señor, sáname, si quieres puedes salvarme. Una mujer con un flujo de sangre por 12 años que se acerca y se quita la vergüenza pública que había de algo así y sale corriendo y se abalanza y toca la túnica de Jesús. No le importó. No le importó perder la última onza de honra que tenía. Y se arrojó. ¿Quiénes son los que son sanados? Los que están necesitados de sanidad. ¿Quiénes son los que son perdonados? Los que están necesitados de perdón. ¿Quiénes son los que son liberados? Los que están en necesidad de libertad. El joven rico no había venido a pedir nada de esto. No se sentía necesitado, no necesitaba a Dios. Simplemente dime en este esquema religioso aquí cómo le hago para llegar arriba. Y aquí en esta iglesia, ¿cómo uno llega al tope del... ok, ya uno hace, tengo que hacer esto, tienes que agachar la cabeza tantas veces. Eso es lo que estaba buscando. Y Jesús lo que estaba buscando era su corazón, hurgando a ver, quiero ver si hay fe, quiero ver si hay fe. ¿Y cómo es que una mujer pagana de los enemigos de Israel, una sirofenicia, se acerca a Dios y le dice, mira, yo sé que tú no has venido a mí, ni siquiera a los perrillos, pero aunque sean los perrillos, dice, comen de las migajas. Jesús ve la fe en ella, en su humildad. Hurgó, y parecieron duras sus palabras, pero Jesús estaba tratando de extraer ese jugo. Y se dio cuenta que había fe. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda perdonar.
No hay nada que Él no pueda salvar. No hay nada que Él no pueda restaurar. No hay nada imposible para Dios. Incluso el corazón más duro, Él es capaz de transformar. Incluso la situación más difícil, Él es capaz de salvar. Incluso el corazón más duro, más negro, más podrido, sigue necesitando lo mismo. Sigue necesitando fe que solo Dios puede dar a través de su palabra. Dios es el que salva por medio de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirle. No seguir a nuestro dinero, no seguir a lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos alcanzar, lo que nosotros queremos llegar a ser, sino a Jesús. Y tratar de ser lo mejor que podamos ser en todas las otras esferas, pero somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y aunque sabemos esto, si todos tal vez dicen, sí, claro. Pero cuando nos damos la vuelta y de lunes a sábado, ¿qué pasamos haciendo? Buscando las bendiciones que Dios ha prometido darnos y le buscamos a Él primero. El ser humano se pasa la vida tratando de buscar paz, gozo y bendiciones que solo Dios puede dar. Y después se pregunta por qué no encontró esas tres. Y por qué Dios se siente tan lejano. Cuando Dios ha dicho, yo me voy a encargar de todas tus necesidades si tú me priorizas a mí primero. Pero es difícil cuando estamos en el día a día y le damos duro y nos esforzamos y se nos olvida. Somos como este hombre rico. Seguimos tratando, y un hijo rebelde, y finanzas, y todo lo que quieran. Seguimos tratando más fuerte, en nuestras fuerzas, en lugar de doblar la rodilla y decir, Señor, yo no puedo, ayúdame. Tú has prometido estar conmigo, tú has prometido ayudarme, tú has prometido que si yo te busco, tú vas a estar conmigo y voy a tener bendiciones. Eso no quiere decir que todo en la vida siempre va a salir bien y que todos vamos a ser millonarios, no. Pero si Dios dice que Él va a cuidar de nosotros, ¿qué quiere decir? Que hay que cuidar, que Él va a cuidar de nosotros. ¿Ven cómo es difícil ser como niños? Porque decimos, sí, claro, sí, Dios va a cuidar de mí. Pero nos vemos el otro domingo, Dios, ya vengo. Voy a echarle ganas yo por mi cuenta. Y es como, pero si un niño te dice, tranquilo, yo lo voy a hacer, ¿qué hace el niño? Se va a jugar. Y se le olvidó porque el papá dijo que el papá le iba a hacer. Pero nosotros que sobrepensamos las cosas, no, porque yo tengo que... ¿Cuál es el balance? Señor, tú debes ser mi prioridad. Tú eres mi prioridad, te busco a ti. Y voy y soy el que más me esfuerzo. Pero después de haber orado, después de haber doblado mis rodillas, después de haber dicho, tú sabes que yo no puedo hacer nada. Mis propias habilidades, mi talento, mi esfuerzo, mi sudor, todo es porque tú me lo has dado. Te necesito a ti. Ayúdame. Porque fallo, porque fracaso, porque me siento como un fracaso. Afortunadamente, vemos una recompensa que hay para el hombre en las palabras de Jesús en el versículo 28. Marcos 10, 28 dice, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, porque Pedro dice, Señor, ¿cómo así? Pero nosotros pues sí dejamos todo, básicamente. ¿Qué onda es ahí? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces, tú le dijiste al rico que no se iba a salvar porque no estaba dispuesto a dejar todo. Pero ¿y nosotros, Jesús, aquí estamos ahí? Pedro, que era el único salido, el único que se atrevía a hablar, pregunta, ¿y si nosotros aquí estamos? No hay nada garantizado para mañana, dejamos todo. Y Jesús le dice, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo.
Y en el siglo venidero dice que tendremos la vida eterna. Dios te lo está prometiendo si priorizamos a Él, si le seguimos a Él, que quiere decir que en verdad somos sus hijos, que en verdad hemos creído, que en verdad hemos pasado de muerte a vida, que en verdad hemos creído que Él es el Hijo de Dios, nos hemos arrepentido de nuestro pecado y estamos caminando, aunque imperfecto, pero estamos caminando aferrados a Él, puestos los ojos en Jesús. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Jesús está cerrando toda esta historia que comenzó con los niños. Jesús lo ve todo. Jesús lo sabe todo. Jesús juzgará todo y recompensará todo. Muchos a menudo tienen que dejar hasta sus familias por seguir a Jesús. A veces, sobre todo en ambientes latinoamericanos o orientales, la religión se ve casi como tu identidad. Tal vez tu familia te rechaza por lo que crees, por seguir a Jesús, por rendir tu vida a Él, por leer la Biblia. A esto se refería Jesús aquí. Tal vez has perdido negocios y amistades por tu fe en Cristo, por vivir una vida íntegra, por no ser y no conformarnos al mundo. No lo sé. Pero estos hombres habían dejado atrás el judaísmo, algo que era parte de su identidad, era sus raíces, era su herencia, era quienes ellos eran para seguir a Jesús. Muchos habían dejado trabajos por seguirle, habían perdido oportunidades empresariales para seguirle. Pedro y su papá eran dueños de las embarcaciones. Literalmente habían dejado su empresa para seguir a Jesús y no tener nada garantizado. Pero el judaísmo es una religión falsa creada por los judíos, con base en la Escritura supuestamente, pero que en la práctica tiene la tradición y la palabra de los rabinos como iguales o superiores a la Escritura. De tal manera que la Escritura no es más la verdad suprema, ya que en la práctica es todo lo demás lo que está al pie del cañón. Además, el judaísmo y cualquier religión falsa tiene entendimientos e interpretaciones humanas y legalistas para satisfacer los deseos del hombre de pertenecer a algo propio, de contribuir, de colaborar, que es lo que este hombre rico quería hacer. Y al mismo tiempo, como cualquier religión falsa, controlar a las personas, poniendo normas, poniendo prohibiciones. Toda religión falsa va a poner condiciones, cosas que hay que hacer para llegar a Dios. Pero Dios dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Venid a mí los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Leímos en Isaías, al que no tiene dinero, venga, compre, yo les voy a dar todo. Esto es consistentemente lo que Jesús dice. Poco de lo que se practica en el judaísmo se practicaba, ha sido verdaderamente instituido por Dios. Así que dejarlo todo y seguir a Jesús implicó un cambio radical de vida para ellos. Tanto así que terminaron dando sus vidas. Esto no quiere decir que todos tenemos que dejar de trabajar e irnos a las misiones y salvar a los huérfanos, todos. No. Pero la buena noticia es que al perder cosas de este mundo, vamos a ganar a Cristo. Y si perdemos todo pero tenemos a Cristo, es suficiente. Si tenemos todo y no tenemos a Cristo, como el hombre rico, no tenemos nada. Desnuditos, sí, con un traje, con un vestido, ya. Pero así peladitos nos vamos a ir. Nada nos vamos a llevar. Además, en Cristo ganamos nuevas relaciones con hermanos y hermanas que compartimos una misma fe o esperanza, consuelo. No estamos solos. Es lo hermoso de ser parte de un grupo, de una congregación local, que estamos luchando juntos con imperfecciones. No hay nadie perfecto acá, ni se espera que lo seamos. Todos estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de Él. No quiere decir que en este mundo necesariamente vamos a tener la recompensa también.
Nótese como leímos en el versículo 30 que se nos asegura que habrá persecución de algún tipo para los que aman a Dios. Y esto es lógico porque el mundo va buscando lo contrario y nosotros estamos siguiéndoles la contraria. Eventualmente en algún momento va a haber oposición y va a haber dificultad para que el que de verdad quiere vivir una vida íntegra y fiel a Dios, va a haber oposición. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. El versículo 31 termina diciendo que las cosas del reino, en el reino de los cielos, siempre son diferentes de como esperamos. En la Biblia, en la Escritura y en el reino de los cielos, el rico es pobre, el pobre es rico, el primero es el último es el primero, el fuerte es débil y el débil es fuerte. Es lo que Marcos ha tratado de decirnos. Es lo que ha estado tratando de decirnos. Si tú crees que estás cerca, ten cuidado porque tal vez estás lejos. Tal vez tú que te sientes lejos, tal vez estás cerca. Las cosas no son como funcionan aquí. No es por las conexiones, no es por lo que podamos hacer o lograr. Es por lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Y el que cree en Él, el que confía en Él, puede tener la vida eterna. Ese es el punto. ¿Quién puede salvarse? Aquel que cree en el Hijo de Dios, aquel que le sigue, aquel que deja su pecado atrás, deja su anterior vida y aún con imperfecciones y todo, porque estamos en un proceso de santificación, caminamos hacia la meta firmemente. Si nos caemos, nos sacudimos, nos limpiamos y seguimos adelante porque hay perdón en Jesús. No es requisito que hagamos cosas para alcanzar la salvación, sino hacemos buenas obras porque Jesús, o a través de Jesús, tenemos salvación. ¿Dónde estás tú? ¿Es acaso todo lo que te interesa el dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Qué te mueve en esta vida? ¿Qué está ahí? ¿Qué es lo que de verdad estás buscando? ¿Qué está conduciéndote? ¿Qué está dirigiéndote? Si esa respuesta no es Jesús, entonces déjame decirte que estás camino a una eternidad sin Cristo, con sufrimiento y angustia eternas. Porque la única manera de salvar nuestra vida es correr hacia Jesús para salvación, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándolos, volviéndonos de eso y yendo en pos de Jesús. Es a Cristo que debemos correr, buscando refugio y buscando seguirle hasta el final de nuestros días. Les invito a ponerse en pie y terminaremos orando y cantando.